Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con la fuerza de 45 canales de televisión a nivel nacional se difunde este espacio todas las semanas. Canales de televisión que están en la costa, en la sierra, en el oriente y en Galápagos, algunos nacionales y otros locales. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mauricio Alarcón, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conocido por sus criterios políticos y análisis, y adicionalmente tiene maestrías en temas políticos, de gobierno, dirección, de gestión pública, miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, director de proyectos en Fundamedios y algunas otras actividades que ha desarrollado en su vida. Bienvenido, Mauricio, que nos acompañes en SECREA, es un gusto. Qué gusto, Roberto, un gusto estar en esta señal junto a ustedes y pues en buena hora analizando la coyuntura, porque en este país, al menos en el aspecto político, es imposible aburrirse. Es increíble, luego de una década que tuvimos muchas ofensas y lastimada la libertad de expresión en el Ecuador, ¿qué se puede decir hoy? Que han pasado ya esa década, tal vez algunos años más, estamos en otro periodo democrático con otro presidente de la República. ¿Cómo está la libertad de expresión en el país? Creo que ha mejorado mucho, Roberto, el tema de los ataques que provienen desde el poder, cuando tú tienes una autoridad que con un criterio distinto hasta puede llegar a molestarle lo que hacen los medios de comunicación, pero no interviene en ellos, es positivo. Sin embargo, el daño que se hizo durante más de 10 años, con un discurso estigmatizante, con una campaña permanente de desinformación y de afirmaciones negativas, aunque suene a dos conceptos chocantes, pero contra los periodistas y los medios de comunicación, generas un efecto en el sector del periodismo y generas un efecto en el sector de la ciudadanía. En el caso del periodismo, un efecto de intimidación y de autocensura que difícilmente se vuelve atrás cuando ya se ha dado pasos hacia ello. Mejor me lo pienso bien antes de publicar este tema. Así es. ¿No será que mejor borro este tweet o no hago este post en Facebook para que la gente no reaccione en mi contra? Así ese efecto es letal. Así del lado de la ciudadanía, en cambio, un envalentonamiento brutal, viendo a los periodistas como enemigos. Ese discurso estigmatizante caló tan profundo que ahora cualquier persona se cree con derecho a callar a otro por el único hecho de pensar distinto. Y eso es inaceptable. Y malinterpretando la libertad de expresión. Por supuesto. Como libertad de ofensa. Por supuesto. Y en la libertad de expresión también hay discursos protegidos. Y muchas veces la delgada línea que existe entre la libertad de expresión y la ofensa genera confusión en los distintos actores. No, es que tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Lo cierto es que hasta el discurso chocante está protegido por la libertad de expresión, pero no aquel discurso que de manera muy suelta invita a las personas a agredir a otras por su condición, por ejemplo. Peor si es la condición la de periodista, que no es otra cosa que la de un ejercicio profesional. Pero además, Roberto, se ha transgredido permanentemente ya no solo la condición de quienes ejercen el periodismo, sino la condición de quienes hacen opinión sin ser periodistas. Porque ahora opinar para muchos es ofensivo. Así es. Opinar para muchos es decir cualquier cosa y tener el derecho de agredir por lo que se dijo. Y eso es inaceptable. Es escudarse en la opinión para ofender e insultar. Y en muchos casos con proyectos políticos no tan sanos por atrás. Ahora un detalle que es importante ahí. Hay una ley de comunicación, ley orgánica de comunicación, que el día de hoy esa ley orgánica de comunicación es casi un testamento en su nombre, porque es un nombre demasiado extenso. Pero para el Ecuador entero es ley orgánica de comunicación. Varios textos, aprobados, desaprobados, conviene, no conviene. ¿Qué pasa con esa ley? Conviene la ley de comunicación, y con este tema cerramos lo que tiene que ver a comunicación y nos vamos a la esencia política de hoy en el Ecuador. ¿Cómo va la ley de comunicación? ¿Cómo
ves tú? ¿Cuál es tu análisis respecto de ese texto? El día que el presidente Guillermo Lasso inició funciones, presentó al país un proyecto de ley de garantía de libertad de expresión. Creo que ese es el gran punto de partida. Que el proyecto del Ejecutivo no buscaba únicamente regular la comunicación o el trabajo de periodistas o el funcionamiento de medios, sino un derecho humano fundamental que nos cubre a todos por igual. Recogiendo estándares internacionales, recogiendo normas de instrumentos internacionales que forman ya parte de nuestro ordenamiento jurídico, se presentó al país un proyecto que se le decía, mira, esto abarca el resto de cuestiones publicitarias que vayan a otra norma y lo que tenga que ver con espectro radioeléctrico, la ley de telecomunicaciones, asignando la temática donde correspondía. Pero ya se veía venir el trámite legislativo, porque algunos sectores políticos no iban a quedarse quietos con esta iniciativa y más bien empezaron a presentar proyectos alternos que, como manda la norma, tenían que juntarse para dar un resultado final. Lo que hoy hemos visto como informe para segundo debate ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, mezclando conceptos, mezclando temáticas, confundiendo, no sé si convenientemente, estándares tan importantes como el de la real malicia en su concepto, puede resultar hasta más peligroso que la ley de comunicación vigente. De acuerdo. Así es que hay que estar muy pendientes de lo que haga la Asamblea Nacional. No se trata de si se suspende el pleno o si se lo reanuda a patadas, se trata de estar atentos al contenido del proyecto de ley. Y que valga el espacio, por si llega el mensaje, por supuesto, al presidente Guillermo Lasso, para que si el proyecto de ley que usted pensó junto a su equipo para garantizar la libertad de expresión termina distorsionado por la Asamblea Nacional, utilice el veto total. Porque es preferible tener la ley de comunicación vigente, que no puede ser aplicada porque usted derogó el reglamento, a tener una nueva norma que puede resultar un remedio mortal para una enfermedad que ya casi no existe. Claro, criterio, y esperemos que los asambleístas, con lo que vemos en estos días, muy difícil, pero que los asambleístas pongan sus piecitos en la tierra y tomen conciencia de que la ley de comunicación no es ni a favor ni en contra de los medios ni de los periodistas, es de la ciudadanía en general, es del Ecuador entero. La Asamblea Nacional acaba de negar con 89 votos el informe a la ley de inversiones. El presidente lo prepara, lo presentan, niegan, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué pasa con este proceso en la Asamblea? ¿Cuál es el interés? ¿Cuáles son tantos haces bajo la manga o tantos intereses ocultos que tienen en la Asamblea Nacional? Los actores políticos, Roberto, siempre van a tener intereses particulares. Lo malo es que no los transparenten. Deberían decirle al país qué pretenden con sus votos o qué van a tratar de obtener a cambio de sus votos. Yo creo que eso ha faltado por parte del gobierno nacional y apenas recién se puede ver a propósito de la denuncia con los 5 nombres del bloque de Pachacutic. Yo no creo que 5 votos hayan hecho la diferencia en la votación que tú decías y que los nombres van mucho más allá de aquellos 5 mencionados. ¿Qué se busca en la Asamblea Nacional? Cuando en febrero de 2021 Guillermo Lasso supo que pasaba definitivamente la segunda vuelta, sabía también los resultados de las elecciones legislativas. Sabía que si ganaba la presidencia de la República en abril, iba a gobernar con una asamblea en contra. 12 de 137 curules. Ni siquiera logró lo suficientes para tener su propia bancada. Ya conocía el panorama que le esperaba los siguientes 4 años. Y durante la campaña de la segunda vuelta, Guillermo Lasso fue muy enfático en decir que iba a encontrarse con los ciudadanos. Y tú recordarás las mesas redondas convocando a la ciudadanía para hablar de género, para hablar de libertad de expresión, para hablar de participación ciudadana con ciudadanos, no con actores políticos. En el camino, eso se ha perdido. El gobierno nacional hoy en día, frente al caos y la evidente intencionalidad de algunos actores políticos de provocar un bloqueo al gobierno del presidente Lasso, tiene que regresar a su origen, a ver a los ciudadanos, a pensar en ellos, a incorporarlos en la discusión, a tomar decisiones con ellos. Si hay que ir a una consulta popular, vamos a una consulta popular, pero bien diseñada, para que no se convierta en un referendo aprobatorio del presidente, para que los ecuatorianos tomemos decisiones respecto a nuestro futuro y le demos luz verde a iniciativas como la ley de inversiones, que hubieran sido muy positivas
en el contexto económico actual. Acabas tú de mencionar el tema y el término ciudadanos, la ciudadanía. Porque Ecuador, a fin de cuentas, es ciudadanía. Dejando de lado toda la posible utilización del término con intereses políticos. Pero esta confrontación del gobierno nacional con la Asamblea Nacional, lo único que hace es desmarcar al país de un desarrollo futuro y ratificar el subdesarrollo que el Ecuador está inmerso, y no horizontes que nos permitan a las nuevas generaciones crecer y realmente proyectarse. Porque aunque nuestros representantes digan que son pueblo y que están ahí gracias a la ciudadanía, defienden sus intereses particulares. Revisa tú las declaraciones patrimoniales juramentadas de los 137 legisladores. Son empresarios, son dueños de negocios, tienen bienes, tienen propiedades dentro y fuera del país. ¿Tú crees que su verdadera intención es gobernar para los que no tienen? ¿Que su verdadera intención es darles oportunidades a otros, o que están en su gran mayoría en una posición muy cómoda de echar mano del discurso populista, pero en la práctica defender sus intereses particulares? Cuando incluso estando vigente una norma de prevención de conflictos de interés al interior de la Asamblea Nacional, no se excusan de decidir en leyes de las cuales van a ser beneficiarios directos. Hay que recuperar la ética y la integridad en nuestro órgano de representación. No hay que pensar en cerrar asambleas o en reformar si es bicameral, si es unicameral, si necesitamos sabios o gente de... No. Lo que hay que empezar a instalar de manera definitiva es la ética y la integridad. Porque si nuestros representantes no son honestos, pasa lo que estamos viviendo. Y lo que hemos visto muchas décadas. Lastimosamente, tú de niño, yo de niño, ya veíamos esto. Ahora que hemos pasado ya una muy buena edad, seguimos viendo esto, y nuestros hijos, cuando sean grandes o tengan nuestras edades, seguirán viendo. Qué lástima. Esperemos que, como acabas de mencionar, que quienes asumen la condición de políticos tomen la responsabilidad de pensar en el Ecuador. Mencionaste hace unos minutos el tema de Pachacuti. Yo le sumo a eso Javier Hervas. ¿Qué sucede con Pachacuti? ¿Qué sucede con 2 capítulos de una linda historia novelesca, se podría decir? Pachacuti con sus asambleístas, el señor Javier Hervas tiene una tienda política que inclusive fue gobierno. ¿Qué pasa ahí? Lo que sabíamos que iba a pasar. Los ecuatorianos no revisamos los hechos, los ecuatorianos no leemos historia. Cuando tienes un buen candidato a la presidencia, todos quieren subirse a la carreta del ganador. La segunda fuerza política al interior de la Asamblea Nacional, Pachacutic. Y yo les invito a revisar quiénes son los 20 y tantos representantes de dicho movimiento político, a ver cuántos de ellos son efectivamente afiliados al movimiento, cuántos de ellos forman parte de los denominados fundadores y cuántos son acomodados, subidos al carro del ganador, porque vieron la posibilidad de que Yacu Pérez gane la presidencia, claro, o de que peleando una segunda vuelta los jale y les ponga en la asamblea, y ahí están pues. Ya quisiera yo tenerlos al frente para que me reciten 1 o 2 de los principios de la ideología de su movimiento político. Creen que con ponerse la huipala está solucionado. Y lo mismo pasó con la izquierda democrática. Recuerda tú, antes de la campaña presidencial, el problema respecto de quién iba a ser candidato. El señor Hervas no estaba en el radar. Así es. El candidato era Inti Gronberg. Así es. Y a última hora aparece Javier. Javier Hervas se afilia a la izquierda democrática después de la campaña presidencial, Roberto. Fue público, además. El problema principal de todo lo que está sucediendo son las organizaciones políticas. Partidos y movimientos que se venden o rentan al mejor postor y que tienen precio. Que además viven de su bolsillo y del mío. Porque son recursos públicos los que pagan las campañas electorales. Y que de tanto en cuanto resurgen para ver si logran 1 o 2 espacios en determinado nivel de poder para negociar con ello. Lo que estamos viendo hoy en día en la Asamblea Nacional es consecuencia directa de eso. ¿Cómo puede ser posible que nosotros paguemos más impuestos que quien se dice dueño de 10 compañías?
A mí me ha dado indignación no la denuncia de evasión de impuestos, ni mucho menos, sino poder, como ustedes, ingresar a la página del SRI, poner el nombre completo del señor Hervas y revisar cuánto impuesto a la renta ha pagado. Y después comparen con lo que ustedes pagan, con lo que en este momento les están reteniendo de impuestos porque ustedes están en relación de dependencia con sus empresas o con sus jefes. Y se van a dar cuenta que ciudadanos de a pie, que ganan poco más de $1,000 al mes, pagan más impuestos que el señor que dice ser propietario de 10 empresas. El gobierno nacional, el señor Guillermo Lasso, ha mencionado públicamente que va a gobernar de hoy en adelante, separado, lejos o en la vereda contraria, si cabe el término, de la Asamblea Nacional. Se suma a eso el detalle que tanto se ha mencionado, la muerte cruzada. Adicionalmente a eso, la consulta popular. Es un tema amplio de discusión, pero ¿cómo ves tú, en tu experiencia, este detalle? El punto de partida, Roberto, es preguntarle al gobierno si tiene una estrategia. Si no son simplemente afirmaciones lanzadas al viento, como aquella de decir que la Asamblea es un nido de ladrones y ratas, pero después crear un ministerio de gobierno y poner a un exlegislador a negociar con aquellos a los cuales ya agredió verbalmente. Creo que se necesita cabeza fría para gobernar, que se necesita revisar bien el panorama y saber qué pasos en firme hay que dar para lograr buenos resultados. La consulta popular es un camino, por supuesto que sí. Hay sectores que incluso ya nos están hablando de ir a un nuevo proceso constituyente, según el artículo 444 de la Constitución. Otros que dicen el presidente sí puede gobernar mediante decretos ejecutivos. Y si bien es cierto que la Constitución del 2008, tú y yo y unos cuantos siempre lo dijimos, es hiperpresidencialista, concentra poder en el presidente, aún hay ciertas cuestiones que sí o sí necesitan de una relación ejecutivo-legislativa. Así es que gobernar 3 años y 2 meses sin asamblea no es posible. Es inviable, diría yo. Tú lo has dicho. Es inviable. Y a eso, la consulta popular es importante, sí, es una buena propuesta, sí. El Ecuador necesita una consulta popular, sí. La muerte cruzada creo que es una propuesta demasiado exagerada, me parecería. Sí, no sé cuál es tu criterio. Totalmente. Pero en caso de consulta popular, ¿qué es lo que se le debería preguntar al pueblo ecuatoriano? Acabaste de mencionar que podría entenderse como el hecho de obtener resultados para medir el posicionamiento en la presidencia, el posicionamiento en el gobierno. Pero a los ciudadanos, como se mencionaba, no le interesa eso. A los ciudadanos le interesa otras cosas en el hecho de que se dé una consulta popular. Mira, Roberto, que cifras recientes de sondeos de opinión dicen que los ecuatorianos tenían muy buenas expectativas de la aprobación de la ley de inversiones y que más bien rechazan lo actuado por la Asamblea Nacional. Más allá de lo que diga la Corte, que en un último dictamen ha desconocido hasta las normas del Código de la Democracia, lo cierto es que hay una norma vigente que le faculta al presidente de la República a consultarle a la ciudadanía sobre un proyecto de ley rechazado por la Asamblea Nacional. Incluso ese tema podría entrar en una consulta, pero si ya vamos a entrar en gastos, como se dice comúnmente, un proceso de este tipo no es barato, ojo, ¿por qué no empezar a trabajar con aquellos temas que sí se puede preguntar a los ciudadanos y que con suficiente información su decisión puede traer beneficios? El presidente decía, quiero eliminar el Consejo de la Judicatura. Usted no puede hacer eso, presidente. Ya la Corte Constitucional dice que la eliminación de instituciones no se puede hacer por la vía de la consulta, que nos toca pasar por la inefable Asamblea Nacional. Pero ¿sabe qué sí puede hacer? Lo que se hizo en 2011. Modifique la composición del Consejo de la Judicatura. Haga que no dependa de los actores políticos, que no haya un representante de la Fiscalía, uno de la Asamblea, uno del Ejecutivo. No, profesionalice. Cambiar la integración sí puede hacerlo, y yo creo que si nos explica a los ecuatorianos bien el término, vamos a terminar aprobando. ¿Se puede modificar algunos asuntos de funcionamiento del Estado? Por supuesto que sí. ¿Se puede consultar a la ciudadanía respecto de algunos detalles vinculados a las reformas laborales, vinculados a la ley de inversiones? Claro, pero no desaproveche la oportunidad
para preguntar cosas sin sentido, superficiales o que no van a traer cambios profundos para la realidad actual. Si vamos a invertir en una consulta, que sea ya para una consulta que valga la pena, no como en los 80 con una pregunta, ni como en los 90 con un pliego de preguntas después de haberte volado a tu vicepresidente para que todo el mundo vote en contra. Con conciencia, con cabeza fría, con inteligencia y sobre todo regresando a ver a la ciudadanía. No pregunte a aquellos que están felices con su status quo. Es un sinsentido, por ejemplo, sentarse a dialogar reformas laborales con los sindicatos que de ninguna manera van a dar paso a las mismas, porque siguen viviendo de los beneficios de esas normas que casi 100 años atrás fueron aprobadas. Una consulta popular que realmente piense en el futuro, una consulta popular que piense en el Ecuador, una consulta popular que piense en la ciudadanía, que piense en los emprendedores y que deje un poco de lado el posicionamiento político de X proyecto político. Acabamos de ver hace pocos días la renuncia de la ex ministra Alexandra Vela. La renunciaron, se cansó o se agotó, si cabe el término, o se fue resentida. ¿Cómo interpretar esa todas las carta, anteriores? O todas las anteriores, porque la carta de renuncia que se divulgó es muy fuerte y muy decidora. Tú lo has dicho, yo creo que hay que leer la carta de renuncia, a diferencia de lo que ocurre habitualmente, que te redactan 4 líneas en una paginita y te dicen motivos personales, claro, me obligan a renunciar. La clásica. Gracias, presidente, me voy. Esta es una carta de 3 páginas, en la que no solo deja ver que ha habido en los últimos días encontronazos muy fuertes en cuanto a las posiciones de cómo gobernar el país, que deja en evidencia además que una de esas facciones estaba muy fuerte con la idea de la muerte cruzada, sin importar que eso represente un suicidio para el presidente de la República. E incluso, yo diría, sin en esa carta también asumir la responsabilidad sobre lo no hecho, que es importante. Yo creo que cuando uno deja un cargo, cuando uno decide dar un paso al costado o dar un paso al frente en la política, tiene que hacer autoevaluaciones, tiene que ser autocrítico. No sé si le renunciaron o renunció, lo cierto es que salió y con ella se ha dicho una organización política que ha gobernado el país en 2 ocasiones sin ser efectivamente electa. Una organización política que creo que se quedó entre los años 80 y 90, pero que no sintoniza con las nuevas formas de hacer política que nos han traído acá al año 2022. Creo que el presidente se despabiló y dijo, a ver, ratito, el que ganó soy yo, gané con este grupo, no hay problema si ustedes quieren apoyar, pero hasta este punto. Sigan siendo amigos, pero no podemos tratar de imponer planes de gobierno de los años 80 y 90 en el 2022. Lo cierto es que se ha producido una salida, que acertadamente se ha dividido un ministerio en 2, como corresponde, porque es muy difícil encontrar una persona que tenga la capacidad de gestionar la política y gestionar la seguridad. Pero no deberían ser los únicos cambios. Yo creo que hay que ir más allá y cambiar gabinete. Renovar autoridades no es un símbolo de debilidad. No. Es un acto de madurez. Así es. Y esperemos que así sea. De proyección. Hay el tema de los medios de comunicación. Esperemos que se vaya consolidando varios temas. Libertad de expresión, etcétera. Frecuencias, varios temas. Finalmente, mi querido Mauricio, acabamos de ver hace pocos días la agresión a tu compañero y amigo Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por parte del asambleísta Ferdinand Álvarez. No sabía que era asambleísta este caballero, de UNES, en un evento público, en un restaurante, alguna cosa así, en las redes circuló. ¿Qué pasó? Bueno, no es lo único, y te agradezco por la pregunta. Desde el periodo legislativo anterior, en línea con los estándares internacionales, trabajamos junto al ex vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, y otros miembros de la Asamblea Nacional en presentarle al país una ley orgánica de prevención de conflictos de interés. Una obligación adquirida por el Estado ecuatoriano hace mucho tiempo que no se ha consolidado hasta este momento. El primer ataque vino en el pleno de la Asamblea por parte de Natalie Viteri diciendo que nosotros somos los primeros lobistas porque capacitamos legisladores
y que representamos poderosos grupos económicos con intereses. Me encantaría saber eso. Pero repasó bien, Y para después, decirlo repasó bien. sí, no, porque me a veces- imagino, porque a veces se atora y habla cosas que no son. Y posteriormente se produce una agresión a nuestro subdirector, porque ha quedado en evidencia que quien preside la Comisión de Transparencia y quien tramita este proyecto de ley orgánica de prevención de conflictos de interés, que trabaja temas de lobby y de cabildeo, es nada más y nada menos que dueño y gerente de una empresa que se dedica a actividades de lobby y cabildeo. Y obviamente al señor no le interesaba pues que la ley se apruebe, porque hubiera tenido que entrar a transparentar sus relaciones, sus clientes. No se hizo a un lado, como dice la propia ley orgánica de la función legislativa, y pues parece que le ha dolido quedar en evidencia, y por eso se produce la agresión, con términos a los que muchos en actitud extraña nos tienen acostumbrados, como tú no sabes con quién te has metido. Pues yo creo que sí sabemos con quiénes nos metemos. Nos metemos con personas que dicen representarnos, pero que en la práctica representan sus intereses particulares. Dejen de verle la cara al país, sean honestos, sean íntegros y díganos por qué llegaron y por qué quieren seguir en la Asamblea Nacional. Muy claro criterio y respuesta. Es hora de que el Ecuador entero, este programa es visto en todo el país, es hora de que el Ecuador entero con madurez piense en nuestro futuro. Y no en quienes tenemos una o más canas, sino piense en el futuro de los niños, de los que están por venir. Porque con líderes políticos o politiqueros, como también se dice, realmente el Ecuador no avanza. Queremos agradecer muchísimo a Mauricio Alarcón, sus criterios son importantes y valiosos, con la certeza de que estaremos en una nueva oportunidad, Mauricio. Y con ustedes, amigos, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.